Listo, Renato, vamos a comenzar en un minuto con el programa. ¿Ya? Sí, señor. ¿Isidro ya está o...? Cristina, ¿entró el profesor Sepúlveda? Todavía no, señor. Sí, señor, ya No, está en pues sala Sí, el doctor Isidro. ya está en Está con ya sala. su está en sala. micrófono muteado, sí. Ah, ya. Bueno, entonces termina Buenas tardes a este... todos. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos desde Sevilla. Yo me encuentro en Sevilla esta tarde. Estamos conectados con varias partes del mundo y conectados las dos ciudades que son las fundadoras del Instituto Hispanoamericano de Relaciones Internacionales, que son Sevilla y Lima. La fundación está en Lima, nosotros estamos aquí en Sevilla y vamos a dar inicio a esta primera conferencia de un instituto que luego les comentaré algo importante. Quiero pedir las disculpas protocolares por no tener mi traje, pero por una circunstancia familiar, lamentablemente tuve que salir de mi ciudad y no puedo cumplir con ese requisito de formalidad que siempre exigimos, tanto en la Fundación Academia Diplomática del Perú como en el Campus Internacional de la Seguridad y la Defensa. Para dar inicio a nuestra actividad académica del día de hoy, quiero en primer lugar ceder la palabra a mi entrañable amigo, don Carlos González de Escalada, presidente del Grupo SAMU y de la Fundación SAMU, nuestro socio estratégico en Sevilla y con quien hemos desarrollado este instituto y que esperamos llevarlo, como decimos los marinos, a buen puerto, con buen viento y con buena mar. Carlos, por favor, si fueras tan amable. Pues muchísimas gracias, almirante y presidente del Instituto Hispanoamericano de Relaciones Internacionales. Yo soy Carlos González de Escalada, aunque me encuentro ahora mismo en España, yo resido en Estados Unidos y soy efectivamente, además del presidente de la corporación SAMU, el presidente del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Estoy abrumado por la respuesta que ha tenido esta conferencia y presentación de nuestro Instituto Hispanoamericano. Tengo que darle muchísimo las gracias al almirante don Santiago Job Meseguer por su liderazgo, su fe inquebrantable en este nuevo proyecto que lanzamos con muchísima ilusión. También al director del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa de CISDE, el profesor doctor don Fernando Ibáñez, que también ha contribuido a que hoy tengamos una nueva realidad en la divulgación de ese ámbito tan apasionante y tan internacional como son las relaciones globales entre naciones y las relaciones diplomáticas. Yo, sin ser un experto, soy un gran admirador de este ámbito académico y estoy muy contento de que nace una nueva entidad académica y estoy todavía más contento que es una entidad que nace con dos grandes papás, o papá y mamá, nada menos que la Fundación Academia Diplomática del Perú, con sede en Lima, y el Campus Internacional para la Seguridad y Defensa, con sede en Sevilla, España. Entonces, un instituto hispanoamericano con dos grandes sedes y con dos grandes instituciones detrás, que nace con la vocación de hispanidad y con la vocación universal de que la lengua española y los estudios en español pues sean lo que nos une y lo fomentaremos siempre. Estamos, y yo que vivo en Estados Unidos lo sé bien, el almirante vivió también en Estados Unidos, vivimos en una sociedad muy angloparlante y debemos reivindicar nuestra hispanidad y nuestro español, nuestro castellano como un acervo, un gran patrimonio común
y todos los estudios que podamos hacer en nuestra lengua nos acercan. Para la inmensa mayoría de los alumnos hispanoparlantes es mucho más sencillo y mucho más enriquecedor estudiar en su idioma. Y yo estoy contentísimo, contentísimo, y solo puedo dar las gracias emocionadas por esta nueva realidad que defenderemos y apoyaremos con toda nuestra fuerza. Muchísimas gracias, almirante, muchísimas gracias, presidente, por habernos ayudado con tu visión y tu liderazgo incansable. Gracias por hacer realidad esta nueva entidad académica, que seguro que será un éxito, porque las personas que están detrás o que estamos detrás, pues somos unos entusiastas convencidos de que la divulgación científica y la divulgación académica son imprescindibles en el mundo moderno. Muchísimas gracias, mis mayores bendiciones, y no quiero demorar para que empiecen los actos académicos de la jornada de hoy. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Solamente para reivindicar lo que ha dicho el doctor Carlos González de Escalada, el Instituto de Estudios Hispanoamericanos de Relaciones Internacionales tiene como objetivo hacer estudios sobre Hispanoamérica, entre ellos el idioma, estudios también globales, mundiales, internacionales, porque no vivimos en un mundo aislado, estudios en historia, en educación, en cultura, en patrimonio, en costumbres y, por supuesto, en nuestro idioma como elemento común. Quiero agradecer de antemano a los conferenciantes de esta tarde, en primer lugar a mi querido amigo Isidro Sepúlveda, a mi querido amigo Fernando Ibáñez y a mi queridísima amiga María Teresa Belandria, a quienes conozco de hace mucho tiempo y que siempre han estado colaborando, siempre han estado colaborando tanto con la Fundación como CISDE, que en este momento nos hemos unido para crear este instituto que no solamente tiene que resaltar los valores hispanos, sino también tiene que estar a la altura del mundo actual en que vivimos y que hoy día tendremos el honor de escuchar a estos tres magníficos maestros académicos hacia un público peruano y universal que está esta tarde siguiéndonos. También quiero agradecer la presencia de mi gran amigo, el contraalmirante Enrique Arnáez, a quien le he mandado un reto en los últimos 5 minutos para que pueda hacer una precisión sobre algo que a ustedes les va a interesar, porque él es un experto internacional en ese tema. No quiero alargar más porque sé que algunos tienen sus compromisos de mis profesores. Isidro, ¿cómo estás? Dar la palabra al profesor Fernando Ibáñez, ¿no? Y posteriormente hablará el profesor Sebúlveda, que es el ponente principal, y hará los comentarios la magíster María Teresa Belandia para terminar con comentario del almirante Arnáez y un periodo de preguntas y respuestas por los académicos. Gracias y adelante, Fernando, también. Muchas gracias, Santiago. Lo primero, saludar a la embajadora Belandria, a mi compañero, el profesor doctor Sepúlveda, también al presidente de CISDE, a don Carlos González de Escalada. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén viendo en estos momentos o cuando tengan acceso a la grabación de este acto. Para el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa, CISDE, que nació en 2009 en la bella ciudad española de Sevilla, es un auténtico motivo de orgullo de esta alianza que hemos firmado con la Fundación Academia Diplomática del Perú para crear este Instituto Hispanoamericano de Relaciones Internacionales que presentamos hoy. Nuestro campus dispone de la mayor oferta académica en el ámbito de relaciones internacionales, seguridad y defensa en lengua española. Tenemos casi 150 cursos, desde cursos de especialización hasta másteres. Ofrecemos una formación especializada y todos esos cursos están acreditados por la Fundación San Pablo CEU Andalucía o por la Universidad a Distancia de Madrid. Nuestros alumnos incluso tienen la posibilidad de acceder a un doctorado que puede realizarse a través de la Universidad a Distancia de Madrid. Nuestro objetivo con este camino que emprendemos junto a la Fundación Academia Diplomática del Perú es ofrecer una formación de posgrado rigurosa,
de calidad y que permita a cientos de alumnas y alumnos entender mejor el mundo en el que vivimos e intentar desentrañar el mundo hacia el que nos dirigimos. Me han pedido que haga una breve disertación para explicar hacia qué nuevo orden o desorden internacional parece que nos estamos dirigiendo, y es que bueno, este siglo XXI nos está deparando diversas crisis que hacen que vivamos de sobresalto en sobresalto. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, la crisis económica y financiera generada por la quiebra de Lehman Brothers en 2008, la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos en 2016, que alteró el papel tradicional de Washington de las últimas décadas, la crisis del COVID en 2020, no solo sanitaria, sino también con consecuencias económicas, la invasión de Ucrania de 2022, la vuelta al poder de Trump en 2024, ahora ya más libre de ataduras respecto a su primer mandato y, lógicamente, con mayor experiencia de gobierno. En mi opinión, lo primero que hay que constatar es que, efectivamente, el orden internacional que conocimos tras la caída de la Unión Soviética y en el que predominaba la potencia hegemónica de Estados Unidos se puede dar por finalizado, y probablemente lo que estamos viviendo en la actualidad, veremos si se confirma en los próximos años y, sobre todo, una vez que termine la presidencia de Trump, es la vuelta a un concepto que nunca se fue, pero que ahora aparece con más claridad, que es el de las áreas de influencia. Es decir, la idea de que una gran potencia tiene derecho a influir en estados menos poderosos dentro de esa zona que considera de interés vital. Esa influencia puede ser, como sabemos, política, militar, establecer bases militares, por ejemplo, económica, firmando acuerdos comerciales, y también de tipo cultural. En el caso de Estados Unidos se percibe la recuperación de la doctrina Monroe, se habla de Donroe, aprovechando el nombre de pila de Trump, es decir, la idea de que el hemisferio occidental, entendido como tal, el continente americano, debe ser controlado por Estados Unidos y que, por lo tanto, se debe evitar cualquier interferencia de una potencia extranjera en dicho hemisferio. Sin esta idea de partida, en mi opinión, no se entiende la posición de la actual administración Trump sobre Groenlandia, que lógicamente no va a ser invadida militarmente ni va a ser comprada, no estamos en el siglo XIX, ni tampoco las acciones que está llevando a cabo en Venezuela y Cuba. Veremos con qué grado de éxito, y es importante que nos pongamos de acuerdo respecto a qué podemos considerar éxito desde el punto de vista de Washington. Ese éxito pasa por el fin de regímenes dictatoriales o meramente por el fin de la influencia extranjera, en particular de China, Rusia o Irán en esos regímenes. Mi preocupación es que esta vuelta a la idea de las áreas de influencia en Estados Unidos implique, a su vez, el reconocimiento de las zonas de influencia de otras potencias, en particular de Rusia y China. Es verdad que hay quien entiende que Rusia no se puede considerar una gran potencia, sino más bien una potencia regional, eso dijo el presidente Obama en 2014, pero lo cierto es que desde que pronunció esas palabras el exmandatario estadounidense, hemos vivido la ocupación rusa de la península de Crimea, que apenas tuvo consecuencias para Moscú, lo que probablemente sirvió de acicate para preparar y llevar a cabo la invasión de Ucrania de 2022. Y como saben, la actual administración norteamericana parece haber abandonado a Kiev a su suerte, lo cual supone reconocer de alguna manera que Ucrania forma parte, como reclama Moscú, de su propia área de influencia. Eso explicaría también la posición de Washington de exigir a los europeos que se ocupen de su propia seguridad, lo que ha tensionado notablemente la denominada relación transatlántica entre europeos y estadounidenses desde la vuelta de Trump al poder. Y si aceptamos, permítanme plantear esta hipótesis, que Estados Unidos está de acuerdo con que las grandes potencias tienen derecho a ejercer el control sobre sus respectivas áreas de influencia, parece lógico pensar que, en justa correspondencia, China va a promover también el control sobre lo que considera sus propios intereses vitales.
¿Y qué nos viene a la mente cuando planteamos esa hipótesis para el caso de China? Pues a la mente nos viene Taiwán. El objetivo de Pekín, al igual que ocurrió con Hong Kong y Macao en 1999, es que la isla de Taiwán forme parte de China. Permítanme hacer aquí también una analogía entre Ucrania y Taiwán, porque me temo que tienen más similitudes de lo que en un principio podría parecer, ¿no? Ninguno de los dos países forma parte de una alianza militar, pero reciben armamento de sus aliados. Ambos tienen importantes recursos agrícolas y minerales, en el caso de Ucrania, semiconductores, en el caso de Taiwán. Ni Moscú ni Pekín renunciaron ni renuncian al uso de la violencia, ni Ucrania ni Taiwán se prepararon para una posible invasión, y lo cierto es que difícilmente pueden ser defendidos por sus aliados, como estamos viendo en el caso de Ucrania. En mi opinión, cuando se cumpla el primer centenario de la creación de la República Popular China en 2049, Taiwán formará parte de dicha república. Lo único que nos queda por saber es si Pekín la incorporará de forma violenta o no. Dentro de esta idea de áreas de influencia y de preocupación por los intereses vitales, cabe hablar también del gran proyecto de Xi Jinping, puesto en marcha en 2013, y que bien podría resumirse en dos proverbios chinos que dicen: si quieres ser rico, construye una carretera, y el segundo proverbio dice: cava el pozo antes de tener sed. Me estoy refiriendo al proyecto denominado Ruta de la Seda, la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ha llevado a cabo una inversión de más de $1 billón, 1,3 billones según las últimas cifras, en 3.000 proyectos a lo largo de 150 países. Fíjense si este proyecto es estratégico para la proyección exterior de Pekín, que la Constitución china fue reformada en 2017 para incorporarlo a la misma. Y de sus resultados da buena muestra el hecho de que el comercio chino con los países de la ruta ha pasado de $1 billón en 2013 a 2 billones en 2022. Y en estos momentos se están produciendo una notable inversión china, ya no solo en el sector de infraestructuras. Los últimos contratos firmados afectan a Nigeria, a República Democrática del Congo, a Irak o Arabia Saudí, sino también en el ámbito energético, por ejemplo, minas de carbón, baterías de litio, o en el ámbito del mundo digital. Ahí estamos viendo la construcción de centros de datos. Pekín despliega pues una estrategia de poder blando que no se entiende sin mirar también su componente estratégico. Fíjense que el 72% de las exportaciones desde Sudamérica a China son en forma de soja, carne bovina, cobre, hierro y petróleo. Como vemos, lo que Pekín busca es seguridad alimentaria y seguridad energética. Seguridad alimentaria, es decir, proteger la cadena de suministros para hacer frente al riesgo de un aislamiento económico o diplomático. La seguridad alimentaria es crítica para la estabilidad interior de un país de 1.400 millones de habitantes. Tengan en cuenta que el 43% de las importaciones de alimentos básicos de China pasan por el estrecho de Malaca y otro 39% por el canal de Panamá, cuellos de botella con presencia naval norteamericana, pero no china. Y también le preocupa la seguridad energética, porque China es el mayor importador de crudo, más que Estados Unidos. Para 2035 necesitará importar el 80% del crudo que consume, y el petróleo le llega a China desde Rusia, Arabia Saudí, Irak, Malasia, aunque en realidad no es malayo, sino que es petróleo iraní, Emiratos y Omán, y el 80% de ese crudo atraviesa Malaca. China o Corea del Sur son los grandes afectados, por cierto, por lo que está pasando estos días en el estrecho de Hormuz. La mitad del crudo chino proviene precisamente de esa zona. El impacto de esta iniciativa de la ruta de la seda china también ha llegado, por supuesto, al continente americano, en algunos casos con poderío. Por ejemplo, en el Perú, China representa el 25% del total de la inversión extranjera en el país, muy por encima de Estados Unidos. No hace falta explicar a nuestros amigos peruanos esas inversiones que conocen bien, por ejemplo, en el puerto de Chancay o en la minería del cobre. Otra cuestión es hacer una valoración, ¿no?, crítica o no, de esas inversiones.
Este mundo de áreas de influencia nos recuerda un poco al que vivimos durante la Guerra Fría, aunque en el momento actual lo que estamos viviendo es una reconfiguración de las alianzas que habían existido desde la caída de la Unión Soviética. Por un lado, el desacoplamiento de Estados Unidos respecto a la seguridad de Europa, con el fin de centrarse en su pugna con China en el Pacífico, algo que ya apuntó la presidencia de Obama, pero que ahora vivimos con la incontinencia verbal del segundo mandato de Trump, quien busca defender el que considera su patio trasero, entendido como el hemisferio occidental, América para los americanos, que diríamos. Y por otra parte, tenemos una serie de países que buscan plantear una alternativa a lo que ha sido el predominio occidental de estas últimas décadas. Ahí tenemos, por supuesto, a China y Rusia, pero también a los países llamados del sur global o los BRICS Plus, Brasil, India, Egipto, Irán, Arabia Saudí, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos. Naciones que plantean una alternativa al dominio occidental de las instituciones políticas y económicas globales, una alternativa al G7. ¿Dónde queda Hispanoamérica en este nuevo contexto, en este nuevo orden o desorden internacional? ¿Va a ser simplemente una zona de disputa entre los dos nuevos bloques, fundamentalmente Estados Unidos y China, o va a conformar lo que algunos autores llaman el tercer espacio, es decir, generar su propia autonomía estratégica? Claro que ustedes también podrían responderme, ¿y dónde queda la Unión Europea, verdad? Y en este contexto, donde estamos viviendo una etapa de transición, donde no acaba de morir el orden previo, ni acaba de imponerse el nuevo orden, puede ser interesante plantear nuevas hipótesis que el tiempo dirá si se verifican o no. Una de ellas, bastante reciente, es la posible asociación entre la Unión Europea y un conglomerado llamado, con un nombre especial, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Un acuerdo que incluye a 11 países de la región Asia-Pacífico, de América y al Reino Unido. Ahí están Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y, como saben, también el Perú. Es un acuerdo establecido en 2018 que busca reducir los aranceles y del que se salió Estados Unidos en plena ola arancelaria de Trump. La posible asociación entre la Unión Europea, el Reino Unido y estos 11 países podría buscar no solo preservar un comercio mundial basado en reglas, sino también reducir la dependencia en sectores críticos, por ejemplo, semiconductores, minerales críticos o energías limpias. Y también armonizar las normas en el ámbito del comercio digital, el flujo transfronterizo de datos, promoviendo la inversión y la simplificación aduanera. Se trata, pues, de una potencial alianza para hacer frente a las disrupciones comerciales generadas por la administración Trump. No se trata de romper con Estados Unidos. A fin de cuentas, muchos de los miembros de esta asociación son aliados estratégicos de Washington, sino de evitar verse arrastrados por las decisiones que pueda tomar Trump o futuros presidentes estadounidenses. ¿Puede ser el Perú un ejemplo para este nuevo contexto, con esa política de neutralidad activa de la que hablan algunos analistas? Bueno, pues el tiempo lo dirá. Con esto termino, querido Santiago. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Fernando, por ese punto hispanoamericano. Y bueno, ahora voy a dar la palabra a mi queridísimo amigo Isidro Sepúlveda. Todos son mis amigos, por si acaso. Y para que sea el ponente, porque él va a ser la ponencia principal, pero teníamos que darle pase a Fernando porque es parte de nuestra asociación. Isidro, buenas tardes. No he tenido el placer de conversar antes contigo. Sé que has estado terminando tu ponencia. Te agradezco muchísimo que estés esta tarde con nosotros desde Madrid. Y como siempre, eres la persona que rompe los fuegos cada año con la primera conferencia internacional que organizamos en la Fundación, pero ahora es a través del Instituto Hispanoamericano de Relaciones Internacionales, del cual
algo muy escueto conoces. Adelante, Isidro, por favor. Muchas gracias, amigo Santiago, querido y admirado Almirante Job. Para mí es un verdadero privilegio y estoy muy honrado por participar en esta tribuna, en esta ocasión solemne de lanzamiento del Instituto Hispanoamericano de Relaciones Internacionales, y me congratula mucho la alianza estratégica entre el CISDE y la Fundación, que da a luz esta nueva institución académica. Eh, Me encantará conocer más de ella, más de lo que ya sé, y hasta en mi modesta medida contribuir a que sea todo un éxito. Si me permiten, voy a compartir con ustedes una presentación, porque hay cosas que puedo conocer, que puedo manejar mejor si ustedes la están viendo y yo también. Bueno, que espero que ya lo tengan en pantalla. Mi, eh, mi, mi- Mi intervención, mi conferencia o mi ponencia, como la quieran llamar, eh, es fundamentalmente abrir incógnitas, plantear preguntas. No tengo las grandes respuestas. Estamos hablando de cosas muy trascendentales, de cosas enormemente importantes, no para el precio del petróleo, no para el éxito de un partido o un político. Estamos hablando de cosas trascendentales para la evolución de la humanidad en su conjunto. En consecuencia, nadie tiene las soluciones a los grandes problemas que tenemos por delante. Quería compartir con ustedes más inquietudes que otra cosa. Eh, Dado que vamos a hablar del nuevo orden internacional, mi exposición fundamentalmente va a seguir estos tres pasos. En primer lugar, vamos a echar un rápido vistazo de qué órdenes ha habido anteriormente, o qué orden echamos de menos. Vamos a ver qué está transformando el orden que conocíamos, y vamos a tratar de visualizar las principales características del nuevo orden internacional. Bien. El, Henry Kissinger, que tiene un extraordinario libro tiene varios magníficos sobre relaciones internacionales, tiene un libro que lleva por título Nuevo Orden Mundial. Y le dedica todo un libro a eso, para decir que nunca ha existido este orden, que en realidad lo que ha habido es una interrelación entre los estados nacionales, las antiguas monarquías, y que en realidad orden como tal nunca ha habido. Ahora bien, siempre se ha tratado de cobijar las decisiones que han tomado los distintos gobiernos bajo un rosario de normas eh, establecidas, asumidas y respetadas por todos. Y es lo que realmente ahora echamos de menos. Vamos a hacer un repaso muy rápidamente. Hasta bien entrado el siglo XVII, el orden internacional estuvo constituido fundamentalmente por la alianza. El orden internacional en el viejo continente, en Europa, estuvo constituido por la alianza entre el papado y el emperador, el Sacro Imperio Romano Germánico y el papado. Alrededor de estas dos figuras se movía la galaxia de príncipes, como le llamaban los tratadistas del momento, que trataban de armonizar sus intereses, sus valores y sus principios. Con la Guerra de los 30 años todo esto se derrumba. Los nuevos estados modernos, fundamentalmente los tres primeros, eh, Inglaterra, Gran Bretaña como tal se va a crear ya a comienzos del siglo XVIII, Francia y España, la monarquía hispánica, con la unión de los dos reinos de Castilla y Aragón, son unidades administrativas y militares tan poderosas que descabalgan el orden internacional anterior y terminan entrando en guerra, lo que se conoce como la Guerra de los 30 años. Poner fin a esta guerra eh, hizo necesario la reunión de un gran
congreso en la ciudad de Westfalia, y la paz que de allí salió en realidad subvierte el orden anterior. Ahora lo que se va a buscar es el equilibrio entre poderes, los tratados entre cada uno de estos nuevos estados y el resto de los estados. Es decir, se va a construir un orden internacional de respeto mutuo basado en las reglas que contienen estos tratados. No hay reglas superiores, no hay mandatos generales. Lo que prevalece es la responsabilidad de los estados que firman los tratados respecto con el que se firma este tratado. Este sistema de la paz de Westfalia y el orden internacional, en el que se establecen prácticamente dos grandes categorías, lo que en ese momento eran los grandes imperios transnacionales y transoceánicos, y las monarquías sin territorios fuera de Europa. Este orden va a perdurar hasta finales del siglo XVIII, con las revoluciones, eh, tanto la independencia de Estados Unidos como la Revolución Francesa y el éxito de la República Francesa y el Imperio Napoleónico, y luego el cadenaccio, el gran rosario de independencias del antiguo Imperio Español, la aparición en la escena internacional de las repúblicas americanas. Estas revoluciones liberales van a establecer principios importantes que van a sentar la base de las relaciones internacionales y del accionar, de la praxis bélica durante toda la edad contemporánea hasta la actualidad. Por ejemplo, la diferenciación entre soldados, entre militares y población civil. A los objetivos militares se les puede atacar en una guerra, a la población civil no se le puede atacar en una guerra. Enfatizo mucho que esto ha perdurado hasta la actualidad, como pueden ver en las últimas contiendas. Esto ha saltado por los aires fundamentalmente porque se ha llevado la guerra al interior de las ciudades. Al mismo tiempo aparece un elemento nuevo en este ordenamiento internacional, y es el principio, el estatuto de neutralidad. Un Estado podía declararse neutral en una contienda, y con ello se preservaba de ser atacado por los estados beligerantes, por los estados que mutuamente se habían declarado la guerra. Pero el gran paso adelante de las revoluciones liberales fue el establecimiento de el derecho a la guerra, el jus ad bellum. Hay un medio jurídicamente presentable, justificable, para ir a la guerra. Bien, este principio, de igual forma, se ha mantenido a lo largo de toda la contemporaneidad, desde el siglo XVIII. Tras exactamente igual que ocurrió con la Guerra de los 30 años, una guerra tan importante exigía un esfuerzo para ponerle fin y llegar a un acuerdo generalizado. Las grandes guerras exigen grandes acuerdos y son el principal estímulo para dar pasos para la construcción de la paz. Y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la contemporaneidad. Exactamente igual, las diferentes coaliciones internacionales que se habían levantado en contra, primero, de la revolución de la República Francesa, y segundo, en contra de la expansión del imperio napoleónico, que van a sembrar durante casi un cuarto de siglo de guerras el viejo continente, culmina con el Congreso de Viena. Un gráfico de la época es el que tienen delante. Este Congreso de Viena establece el fin de las guerras revolucionarias o contrarrevolucionarias, y establece el comienzo de un largo periodo de paz en el continente, que se va a romper exclusivamente con la guerra de Crimea y con la guerra franco-prusiana, pero que va a perdurar durante todo el siglo XIX, un siglo de gran crecimiento
económico, demográfico, cultural, de prestigio, tan grande que esta potencia europea se va a expandir por todo el mundo y este es el siglo de no solamente del nacionalismo, sino también del imperialismo colonialista europeo a finales del siglo XIX y principios del XX. Las metrópolis europeas controlan prácticamente el 90% del territorio de las tierras emergidas en el mundo y controlan prácticamente las tres cuartas partes de la humanidad. En el, a finales, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, precisamente esta expansión de los imperios llega a producir los primeros roces, llega a producir los primeros enfrentamientos entre las metrópolis europeas y se exige la necesaria negociación entre las partes para que estos roces no escalen, no terminen arruinando esta expansión imperial. Desde la conferencia de Berlín en 1878, que fundamentalmente vale para poner un poco de orden después de las guerras que ha utilizado Prusia para convertirse en el imperio alemán, el Segundo Reich, y el Segundo Congreso de Berlín de 1884, que sirve para repartir África, para poner un orden en el desarrollo imperial de las metrópolis europeas en el continente negro, a destacar fundamentalmente las conferencias que se van a tener lugar no ya en Berlín, sino en La Haya, en la ciudad holandesa de La Haya, en el que se da un paso más en el jus ad bellum y se desarrolla el jus in bellum, no el derecho a la guerra, sino el derecho en la guerra. Se van a reglamentar la guerra terrestre, la guerra marítima, todavía no existía la Fuerza Aérea, con consecuencia no era inútil legislar sobre algo que no existía, y a final ya de siglo se va a crear el Tribunal Permanente de Arbitraje, que es donde se pueden llevar los casos de violación de los tratados que las partes han firmado, que se han acordado en Berlín y en La Haya, y que las partes han firmado. Tribunal que persiste en la actualidad bajo el nombre de Corte Permanente de Arbitraje. Grandes guerras exigen grandes negociaciones y son las causas de un incremento de la demanda de paz. Lo que se conoce como Primera Guerra Mundial, que fundamentalmente fue una guerra entre europeos, los protagonistas, los europeos de la época, para diferenciarlas de todas las anteriores, la llamaron la Gran Guerra. Nunca había habido una guerra semejante y los europeos, que periódicamente se han matado muy fraternalmente, habían descubierto que los éxitos de la Segunda Revolución Industrial se podían llevar al campo de batalla, es decir, industrializaron las matanzas de soldados en las trincheras de media Europa. El conjunto tanto de muertos como de heridos que va a deparar la Gran Guerra va a exigir no un congreso, sino un grupo de congresos en los alrededores de la ciudad de París, lo que se conoce como las Paces de París, y la creación de la primera institución dedicada a la preservación de la paz, que va a ser la Liga de Naciones o Sociedad de Naciones. Aquí ya se ve fundamentalmente la influencia repito, del presidente, no de Estados Unidos, sino del presidente, los famosos 14 puntos de Wilson, algunos muy beneficiosos, otros sentaron las bases de futuros conflictos, pero lo más importante fue el punto en el que en el Tratado de Versalles se crea la Liga de Naciones. La Liga de Naciones nació ya con ciertas limitaciones, fundamentalmente porque no tenía una fuerza coercitiva para imponer la paz. Pero tal vez los límites más importantes fue que el principal promotor de la idea, el presidente Wilson, el que convenció a los europeos para crear esta institución, cuando volvió a Estados Unidos, cuando volvió a Washington, el Senado le recordó sus límites constitucionales, que impedían que Estados Unidos formara parte de ningún tipo de alianzas en tiempos de paz,
que era el Senado el que podía declarar la guerra o firmar la paz. Hubo después de la Segunda Guerra Mundial se va a necesitar una una enmienda constitucional para saltar estos límites y permitir a Estados Unidos crear distintas alianzas militares aún en tiempos de paz. El desarrollo de la Liga de la Sociedad de Naciones va a ser importante. En los años 20, con unas tensiones dentro de los europeos todavía latentes, pero sobre todo con los elementos de crisis económica que sufrían los grandes países europeos, se desarrollaron eh, los grandes consensos conocidos como protocolos, los protocolos de Ginebra, en el que se establece el Tribunal Permanente de Justicia, el protocolo o los acuerdos de Locarno, que eh, dejan sin presión, o le quitan la presión que Francia estaba ejerciendo contra Alemania para el pago de las reparaciones de guerra, o el pacto Bryan, que es lo que definitivamente lo que hace es sentar a los países europeos para que firmen una, al menos simbólica, renuncia a la guerra como medio de resolución de controversias. Pero sin duda, el gran límite de la Sociedad de Naciones fue impedir que se atentara contra el orden internacional que la Liga de Naciones había establecido. Los primeros fallos se van a producir con la invasión japonesa en el norte de China, Manchuria, con la creación de una suerte de imperio italiano capitaneado por el nuevo César Mussolini en Somalia, Etiopía, el estallido de la guerra civil en España y como esto ya prologa la futura guerra mundial y también el estallido definitivo de esta guerra. 1 de septiembre del año 39, Alemania invade Polonia haciendo eh, papel mojado el acuerdo que tenía firmado solo 6 meses antes con el resto de las naciones europeas, renunciando a cualquier tipo de reclamación territorial posterior, y es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones es impotente para frenar estos conflictos y estos conflictos acaban definitivamente con la Sociedad de Naciones. Esto hace que estalle un conflicto aún mayor que la Gran Guerra y que las demandas, las exigencias, la necesidad de paz a nivel de raza humana se eleven de una forma consecuente. Naciones Unidas nace como alianza militar frente a la Alemania nazi, pero cuando termina la guerra, en el 45, este grupo de naciones no se disuelve, sino que en lugar de luchar, de mantener una guerra contra un poder enemigo, lo que hace es construir las bases de una paz duradera. Esta es la génesis lenta, no tan armoniosa como normalmente aparece en los libros de texto, primero de la reunión del Congreso de San Francisco, en el que nace la Organización de Naciones Unidas y su posterior desarrollo. Los principios de mantenimiento de la paz, defensa de la paz, soberanía de los estados y el principio de no intervención van a ser básicos para el crecimiento y el ingreso de países de una forma prácticamente permanente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en la Organización de Naciones Unidas, que con todos sus límites, con todos sus peros, con todos sus problemas internos, ha sido el gran éxito, la gran garante de la paz en el siglo XX. ¿Podría haber hecho más Naciones Unidas? Sin duda alguna. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Naciones Unidas es una foto fija, una foto congelada del fin de de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Y esta congelación de imagen,
incapacidad de adaptación a las nuevas dimensiones del mundo, a los nuevos protagonistas del mundo, se ha convertido a la larga en su gran problema. No ya este enfrentamiento durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que prácticamente congeló la geopolítica, porque eran bloques muy homogéneos, muy coherentes entre sí, y lógicamente no había ningún tipo de dinamismo en el contacto entre ambos bloques. Pero el gran problema no fue ese, el gran problema es la incapacidad de adaptación de Naciones Unidas 80 años después, en un mundo muy distinto al que surgió en 1945. Termina la Guerra Fría y el, el- incluso antes de la desaparición de la Unión Soviética, casi un año antes del golpe de Estado de agosto del 91, en el que se evidencia hasta qué punto la desintegración de la Unión Soviética ya es irreversible. eh, Casi un año antes, George Bush, en un discurso al Congreso, habla del nuevo orden internacional, el nuevo orden mundial, dice, global. Dice, él pone la etiqueta, pone el eslogan, pero no define realmente cuál va a ser este orden, no caracteriza este orden. Inicialmente, de lo que habló George Bush fundamentalmente fue de profundizar en los acuerdos SALT, es decir, llevar a cabo una reducción del armamento atómico y multiplicar los acuerdos de seguridad con distintos países. Lo que había detrás del discurso y del planteamiento que hacía George Bush padre no era otra cosa que, primero, sacar pecho como país triunfante de la guerra civil, la evidencia de que Estados Unidos se estaba convirtiendo ya, y un año después se evidenció, en la única superpotencia, y que su responsabilidad era ejercer una suerte de liderazgo global. Todo el mundo se consideraba su campo de interés o su área de interés. Bien es cierto que pocos meses después de pronunciar Bush este discurso, Gorbachev matizó, amplió este concepto de nuevo orden global e introdujo la idea de que era el momento de una reforma en profundidad de Naciones Unidas, y sobre todo era el momento en el que las superpotencias, en lugar de confrontar, debían unirse para sacar adelante, resolver los graves problemas de lo que posteriormente se llamó el sur global. Pero en todo caso, este nuevo orden mundial, que ya tituló George Bush, pero no definió, es lo que realmente estamos persiguiendo prácticamente 35 años después. A este orden, a esta ausencia de orden, porque se había caído el entramado de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue fundamentalmente un sistema de seguridad internacional, una red que protegía el orden internacional, y todo el mundo sabía a qué atenerse. Había unas reglas, en ocasiones unas reglas explícitas, no escritas, no estaban en ningún tratado, pero en las que todo el mundo sabía a qué atenerse. Cuando por implosión de una de las partes, ese sistema cae, no se produce un estallido de la paz. Al contrario, en los años 90 hay un incremento notable de conflictos. Ahora bien, de conflictos locales. Pero sobre todo lo que hay es una transposición enorme del concepto de seguridad y de seguridad internacional. Lo que de una forma pedagógicamente reduccionista denominamos globalización, son muchas cosas y no es una cosa en concreto, impacta en todos los ámbitos, en todos los órdenes del hacer humano. Impacta en la política, impacta en la economía, impacta en la sociedad, impacta en la identidad del individuo, impacta en las comunicaciones, en todo.
por supuesto, en el mundo de la seguridad el impacto es grande y realmente es tremendo. E impacta en dos elementos iniciales muy contundentes. La ideología, que había sido la base rectora, las columnas sobre las que se edificaba el orden internacional anterior, desaparecían. La ideología dejaba de importar y era sustituida por otros elementos estructurales. La economía, la población, el número de habitantes de los países, la demografía, y convertía a la ciudad en un elemento singular donde cristalizaba de una forma muy efectiva la globalización. Por supuesto, impactó en la transformación de las amenazas a la seguridad, tanto nacional como internacional. Aparecieron lo que durante décadas continuamos denominando nuevas amenazas, pero que no eran otra cosa que las viejas amenazas transformadas por la globalización, y esto va a obligar a una transformación de los ámbitos de la seguridad y una ampliación extraordinaria de las dimensiones de la seguridad. Hasta principios de los años 90, la seguridad era exclusivamente una seguridad prácticamente de la integridad territorial de los estados y la seguridad física de las personas. A partir de ese momento, ya en el siglo XXI, los conceptos de seguridad se ampliaron a la alimentación, a la energía, a las comunicaciones, a la propia simbología de los estados o la identidad de las personas, o algo esencial, que convertido ahora en un elemento crítico, como son las infraestructuras o la protección de los recursos naturales. Hasta ahí el orden. ¿Qué ha ocurrido para que cambien tanto las cosas en las últimas décadas? Bien, en primer lugar, podríamos hablar del COVID, podríamos hablar de la crisis económica del 2008 y de la crisis económica de una década después, motivada por la parálisis del COVID. Podríamos hablar de distintos conflictos locales, pero voy a hablar de algo que está como telón de fondo, no explicativo, sino sostenedor de los grandes cambios que se están produciendo. Lo que Nick Land llamó ilustración oscura, que en realidad es una suerte de mirada hacia atrás, hacia las bases estructurales de los regímenes políticos y de las relaciones internacionales de antes de la contemporaneidad, cuando todavía gobernaban los grandes monarcas con regímenes de despotismo ilustrado. Lo que, lo que pretende esta ilustración oscura fundamentalmente es hacer borrón y cuenta nueva de toda la contemporaneidad, de todos los avances de la sociedad internacional a lo largo de los 2 últimos siglos, ya casi 2 siglos y medio. De este marco general de la ilustración oscura salen reinterpretaciones más de ambiente o más de sectoriales, como el transhumanismo de Michael Anisimov, o el neoautoritarismo de Michael Perilous, que lo que buscan fundamentalmente es una reinterpretación del Estado Nacional. El Estado Nacional, que fue la gran construcción del siglo XIX, la gran construcción política del siglo XIX, y que fueron los que se rogaron el monopolio de las relaciones internacionales, ahora se quiere desmontar. Fundamentalmente porque se le considera una suerte de leviatán intrusivo y que aplasta la libertad del individuo. Detrás de todo esto, fundamentalmente lo que hay es una búsqueda de eficacia y eficiencia en la gestión administrativa y una reducción sistemática, si no absoluta, de los impuestos. Pero no podemos meternos en ello. Exactamente igual que el paleoconservadurismo de Kuster-Jarvin, que es uno de los eh, pensadores de cabecera de Donald Trump, si es que Donald Trump lee algo. Pero la influencia de Jarvin
en Trump y sobre todo en los intelectuales que están alrededor del presidente es muy, muy notoria. Lo que hace fundamentalmente es una defensa de la tradición protestante. La imagen de la semana pasada de un grupo de pastores evangélicos en el despacho Oval rezando por el presidente, no por el país, no por los soldados de Estados Unidos en misiones militares, no, rezando por el presidente. Dan una imagen equivalente a la de la asamblea que ha elegido al nuevo ayatolá iraní o a esta suerte de cohorte no parlamentaria, porque no son parlamentarios, sino religiosos, de talibanes afganos. En realidad es una vuelta occidental a un neoconservadurismo muy anclado en la religión, muy anclado en el ultranacionalismo, muy anclado en la definición de unos intereses de clase muy, muy determinados. Si, si esto hubiese sido solamente por las obras publicadas o los artículos publicados por estos autores que ya he mencionado, bueno, pues no podríamos decir que pues, son ideas un tanto estrambóticas y disparatadas de un grupo de pseudointelectuales con pretensiones. El gran problema es que estas ideas están siendo utilizadas por gente que sí tiene poder, poder político y poder económico. El apoyo ideológico que ha recibido y que están recibiendo por Steve Bannon, uno de los grandes arquitectos del universo MAGA, o por Elon Musk, el empresario de Tesla y de otras empresas eh, eh, multimillonarias, evidencia hasta qué punto esto es enormemente serio y no es una moda, no es algo pasajero en Estados Unidos, sino que esto que ha nacido en Estados Unidos ya tiene una enorme corte de seguidores en todo el mundo. Desde luego, muchos ya en Europa, pero también en América Latina, incluso en la China comunista, todo hay que decirlo, que ya están influyendo de una forma bastante explícita en la orientación del gobierno de Xi Jinping. En elementos disruptor, esta ilustración oscura. Segundo, el cambio de tendencia en el liderazgo internacional, caracterizado fundamentalmente por dos movimientos antagónicos y necesariamente complementarios. Primero, el declive en todos los ámbitos y acelerado de Estados Unidos, declive global, tanto en capacidad de influencia política, en músculo militar, como sobre todo lo que hay detrás, fundamentalmente un declive económico. Estados Unidos padece una crisis del modelo de crecimiento y, como todos los imperios, les invito a leer la maravillosa obra de Durosel, Todo imperio caerá, que fue la obra matriz de la que surgió todo un área de conocimiento, la historia de las relaciones internacionales, que tiene el título tan explícito, Todo imperio caerá. Bueno, pues, según los estudios de Durosel y toda la corriente de la historia de las relaciones internacionales, pues los estudios tienen fases de decadencia. Hay fundamentalmente 5 grandes pasos en la decadencia de los imperios y Estados Unidos estaría en la cuarta fase, el cáncer de cuarto grado, cáncer de cuarto grado, ya irreversible. Al mismo tiempo, se encuentran las ambiciones globales de China. China ha encontrado un modelo de negocio internacional que legitima la pervivencia del Partido Comunista en el poder de forma indefinida y que posiciona a China en una situación ideal para sustituir en el liderazgo global a Estados Unidos. Hay que decir que las presidencias de Donald Trump, la del 16 y la actual, lo que han hecho es acelerar
este relevo en el liderazgo internacional. Xi Jinping sabe que tiene una ventana de oportunidad y que esta ventana de oportunidad se alarga este año y el siguiente, no va mucho más allá y tiene que aprovecharla. Y la están aprovechando de una forma sustantiva. Ahora bien, se encuentra con un obstáculo que no es menor. El crecimiento de este liderazgo internacional de China se produce tanto en cuanto las aguas estén calmadas, tanto en cuanto su crecimiento económico no baje del 6% del PIB anual, tanto en cuanto no haya grandes conflictos que perturben las relaciones internacionales y hagan enquistar distintos bloques, y, desde luego, este equilibrio de las relaciones internacionales que le permita utilizar de forma indefinida el soft power y no invertir de una forma decidida en defensa, gastar dinero en asuntos militares. Luego hablaremos de ello. Estamos en una tesitura, en este momento la humanidad está en una tesitura de gran trascendencia. Estamos avizorando en el horizonte un cambio de eje de poder mundial. Ha habido muy pocos cambios de eje de poder mundial a lo largo de toda la historia, no de la contemporánea, sino de toda la historia. El eje mediterráneo, el eje atlántico, ahora el eje pacífico y el eje pacífico vinculado al sureste asiático. Bien, ninguno de los cambios anteriores ha sido pacífico. Todos los cambios de eje de poder mundial ha ido acompañado de una o varias grandes guerras. El conflicto, por ahora solo comercial, entre Estados Unidos y China puede escalar y posiblemente escale rápidamente y llegue a una confrontación directa de la que nadie saldrá ganando, ni siquiera el que se imponga, pero una potencia declinante y una potencia en ascenso, las dinámicas son, ahí se aprecia la trampa de Tucídides, atacar antes de que el que está creciendo crezca más, o, por otra parte, esperar a seguir creciendo para tener garantías de imposición ante una potencia declinante. Pero en todo caso, ya las dos partes están previendo este conflicto. Factores disruptivos del orden internacional. Hemos visto la Ilustración Oscura, hemos visto este cambio de liderazgo mundial. Hay que hablar de la guerra. No hay, como decían los clásicos, no hay nada parecido a la guerra para cambiar la historia. La guerra interpretada como la partera de la historia, la que cambia el rumbo de la historia. Bueno, pues la cuestión está en que la guerra está cambiando y está cambiando mucho. En las últimas décadas, el último cuarto de siglo, ha cambiado profundamente y estamos en vías de cambiar aún más. La última gran guerra en la que los soldados de un bando y de otro se vieron los ojos fue en la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces, los soldados que se han estado matando unos a otros se han ido distanciando hasta no verse, hasta perderse en la actualidad. Ahora, en la realidad, la gran diferencia está, la gran novedad está en saber diferenciar no solo el que es militar del que es civil, no solo lo que son objetivos militares y lo que son objetivos civiles, sino saber diferenciar entre lo que es la guerra y lo que no es la guerra. Y esta zona gris que separa la guerra y la no guerra es lo que genera es una enorme incertidumbre, no solamente en los gobiernos, no solamente en los cuarteles generales, sino también en las sociedades civiles. Esta zona gris que cambia, combina elementos que no es una guerra en sí misma, sino son unos medios,
un rosario de medios sincrónicos para ganar posiciones frente al adversario. Y esto dificulta extraordinariamente la evaluación de lo que está ocurriendo y sobre todo dificulta enormemente cuáles son los riesgos y cómo combatir estos riesgos y amenazas. Por último, indicar que estos medios de la zona gris, estos instrumentos que se están utilizando para ganar posiciones frente al contrario, lo que ha hecho la globalización es multiplicar sus dimensiones, multiplicar su número y, sin duda, multiplicar las consecuencias de estos medios. Todos ustedes han oído hablar de las operaciones de desinformación, en las que ya hay incluso políticas antidesinformación, la búsqueda, la utilización de la información como convertida en propaganda, como una guerra por el relato, es decir, antes quien vencía en una guerra reinterpretaba esa guerra, es decir, lo que los clásicos denominaban que la historia la escribe el vencedor. Ahora no hay que esperar al final de la guerra para que los contendientes ya estén escribiendo su interpretación de la guerra. Pero sin duda la utilización de medios financieros para desestabilizar no solo al oponente, sino incluso, no al oponente o adversario, sino incluso a los aliados, el apoyo a minorías dentro de un régimen. Vean lo que está ocurriendo con este llamado a la población civil iraní para que se levante contra el régimen de los ayatolás, una petición realmente que llama al suicidio, conociendo lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido desde hace medio siglo en las calles de Teherán. Y esta promoción del protagonismo de disidentes, opositores o críticos a los regímenes que se están combatiendo. En ocasiones no solamente se le da tribuna a los disidentes y opositores, sino incluso a miembros del propio gobierno del propio régimen que se quiere derribar, pero que ponen fuera de juego al principal dirigente, lo que ha ocurrido en Venezuela, por ejemplo. Todo esto es para indicar que hay toda una tensión en este momento en los cuarteles generales sobre cómo diseñar las estrategias de defensa y sobre todo cómo aplicar las doctrinas militares a unos campos de batalla tan melífluos, tan intangibles, tan variados y sobre todo que producen tantos espejismos. Bien, hemos visto de dónde venimos, hemos visto que está cambiando el orden o que ha cambiado el orden anterior, cómo podemos comenzar a vislumbrar hacia dónde nos dirigimos, cuáles van a ser las características de este nuevo orden internacional. Lo primero que hay que decir es que si queremos un nuevo orden internacional, no puede ser un orden sin reglas. Fundamentalmente porque si no hay reglas no puede haber orden, no va a ser internacional, sino que va a estar monitorizado, protagonizado e instrumentalizado por una serie de países muy determinados y no es nada nuevo. Repito, lo que se trata es de volver a una posición de predominio del despotismo ilustrado de las grandes potencias del siglo XVIII. Lo más trascendente de esta ausencia de reglas, de esta disipación, de esta salida de tratados internacionales, de este dinamitar las instituciones que durante la contemporaneidad, con gran esfuerzo, se han conseguido levantar, a lo que se tiende es a un retorno al uso de la fuerza. La fuerza como elemento legitimador de conquista. La fuerza como instrumento para alcanzar unos objetivos excluyentes, egoístas. Se puede decir, bueno, pero la fuerza ha sido utilizada, nunca se ha abandonado y ha sido utilizada de forma reiterada.
Sí, pero se ha tratado al menos de utilizar de una forma armoniosa y respetando estas reglas e incluso cobijando las acciones militares bajo una bandera internacional. Estamos hablando de la Segunda Guerra del Golfo, la operación comandada, primero Escudo y luego Espada del Desierto, diseñada eh, para echar a las tropas de Saddam Hussein del pequeño Kuwait y que se realizó comandada por Estados Unidos, pero bajo bandera de Naciones Unidas, la primera guerra postmoderna o la primera guerra, como en ese momento imaginábamos que iban a ser las del siglo XXI, cuán equivocados estábamos. Este uso de la fuerza, esta pretensión de que no haya reglas, esta pretensión de que no hay límites a mi autoridad, en realidad lo que evidencia es que detrás de estas posiciones internacionales no hay ni valores ni principios. Lo que hay fundamentalmente es no ya una defensa de los intereses, que eso todavía sería legítimo, sino una promoción de los intereses que en ocasiones son nacionales, pero en llegar a ver la promoción de intereses privados, que que Trump esté manifestando su orgullo por el dinero que ha ganado él y su hijo con los vaivenes del precio del petróleo, no solamente es de una desvergüenza descarnada y de un cinismo flagrante, sino que evidencia hasta qué nivel de postergación el bien común ha caído. Y luego está un elemento que durante las últimas décadas se ha puesto mucho énfasis, concretamente en distintos países de América Latina, que es la rendición de cuentas. Sin esta rendición de cuentas vamos claramente hacia regímenes podríamos calificar de democracia totalitaria. En realidad son regímenes híbridos, no son regímenes claramente democráticos, sino que son aparentemente democráticos, pero que ejercen un hecho, una praxis política que los aleja claramente del Estado de Derecho. Una democracia sin Estado de Derecho no es democracia. En consecuencia, si tenemos que utilizar algún apelativo, hay que utilizar algo que lo caracterice y que nos ayude a identificarlo y no pongamos paños calientes a uno de los elementos más graves de la política internacional en la actualidad. Antes ya el doctor Ibáñez ha hablado de las esferas de influencia. Bien, este es el retorno triunfante de las esferas de influencia. Pensamos que con el fin de la Guerra Fría las, las zonas de influencia habían pasado a los libros de historia, ahora se están recuperando y se están recuperando fundamentalmente a través de la colaboración entre superpotencias. Y les llamo la atención sobre esto. Durante la Guerra Fría, las superpotencias luchaban entre sí, se enfrentaban entre sí. Ahora las superpotencias colaboran entre sí para desmontar el orden internacional, lógicamente en su provecho, para sus intereses. Y lo que hay detrás no es otra cosa. En el caso de Rusia está clarísimo, en el caso de China lo disimulan más, pero claramente lo está poniendo de manifiesto con las distintas estrategias que ha puesto en marcha. Lo que quiere es transformar la idea de la superpotencia característica del siglo XX en imperios o neoimperios que se parecen mucho más a lo que había en el siglo XVIII que lo que teníamos en el siglo XX. Y ahora veremos cómo se manifiestan estos imperios, porque hay que mirar al siglo XIX para evidenciar hasta qué punto esto es así. Por supuesto, si hablamos del triunfo de la fuerza se establece a través de medios militares. Se ejerce y estos instrumentos sirven para presionar y rendir la voluntad del oponente. Después de la bajada del valle de los años 90, los presupuestos han ido creciendo y en los últimos años estos presupuestos están disparados en el crecimiento. Pero hay que decir, si todos gastan más,
hay que hablar de los que más gastan. Y este gráfico es contundente. La mitad del presupuesto mundial en gastos militares la lleva a cabo Estados Unidos. Pero vean quién le sigue, China y Rusia. No es nada casual. Repito, esto desde luego no es nada casual. Y estas son cifras de las últimas cifras que tenemos cerradas, que son las del año 24. Ante esta superioridad militar, lo que se va a producir, tanto por potencias revisionistas como por estados menores, más débiles, lo que se va a producir es un uso creciente de la zona gris. O sea, de estas guerras que no son guerras, que son otros medios de conseguir ganar posiciones ante el adversario. Y desde luego esto nos complica, le complica a las superpotencias, pero complica mucho a las sociedades civiles la vivencia y el desarrollo pacífico. Una característica fundamental de este nuevo orden internacional es el retorno del colonialismo. Y esto se está viendo hasta en los gestos más serviles. Y utilizo la palabra servil con toda la carga que tiene. Tanto China como Rusia como Estados Unidos están materializando estas zonas de influencia y creando a su alrededor acólitos que acepten la figura del emperador, que acepten un dominio efectivo sobre esta zona de influencia. Estas zonas de influencia, en cuanto al desarrollo industrial y tecnológico, son necesarias para los imperios. La cuarta revolución industrial, la revolución en la que estamos insertados y que comenzó con la informática doméstica y va a culminar con los cálculos, la ingeniería cuántica y la inteligencia artificial, exigen un acceso a materias primas estratégicas que los imperios se están en asegurar. ¿No? Podemos incluso ver gráficos de las búsquedas de litio, las búsquedas de otras, de las tierras raras. Pero no solamente de tierras raras. Lo que se está viendo, por ejemplo, en la guerra que ha emprendido ahora Israel para hacerse con el norte de su territorio, le va a quitar terreno al Líbano y se va a quedar con la cuarta parte, sino con un tercio de Siria. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo estratégico fundamental de anexionarse estos territorios que lógicamente van a crear mayor inestabilidad en la región? No es alejar los misiles Scud de Hezbollah ni el supuesto rearme del nuevo régimen sirio. Lo que está garantizando Israel son fuentes de agua potable que rieguen el conjunto del territorio israelí. Esta colonización lo que hace, exactamente igual que en el siglo XIX, es establecer unos sistemas de dependencia económica y un cierre de mercados, tener una suerte de mercados cautivos, estableciendo supuestas alianzas comerciales. Estos imperios lo que hacen es acabar controlando las economías nacionales. En este juego, el transporte naval tiene un papel fundamental, extraordinario. Que Estados Unidos esté acabando con la flota iraní no es nada casual. ¿Vale? Se esté preocupando más en hundir barcos que en acabar con las rampas de lanzamiento de misiles, evidencia hasta qué punto lo que está haciendo es arrancándole las alas a la mosca iraní. Bien,
este ejercicio neoimperial, no he puesto en las fotografías, en las ilustraciones, el caso de Putin, pero tal vez sea el que más está amparando esta idea neoimperial con hechos absolutamente contundentes. No se queda exclusivamente en el comercio, no se queda exclusivamente en tener unas simpatías o unas compras de líderes locales en distintos países o regiones. Lo que se pretende es tener una influencia política directa. No hay que, no hay que pensar, y esto se les dijo claramente a la reunión de líderes que crearon esta suerte de carnaval internacionalista que es el escudo de las Américas. Siguiendo la estela de Milley, aquellos líderes que se dobleguen, que acepten y que rindan vasallaje al emperador serán bien tratados y habrá ayudas para ellos. Aquellos que no lo hagan serán considerados enemigos y, lógicamente, se tratará de apartarlos del poder. Es decir, la influencia política se establece a todos los niveles, pero lo primero es al máximo poder, al máximo nivel. En este aspecto de este retorno neocolonialista, llamo la atención de el difícil equilibrio que tiene que guardar América Latina. Y concretamente Perú, que es lo que más, seguro que lo que más le importan a la mayor parte de los que nos están escuchando, van a ver esta conferencia. Las enormes inversiones habidas realizadas por China en América Latina en su conjunto, que están al nivel de las que ha hecho en otras regiones, como en otros continentes como África, eh, la ponen directamente en oposición a esta nueva doctrina Monroe, o Monroe, como lo llaman ahora en la Casa Blanca, que pretende recuperar esta idea de América para Estados Unidos, no para los americanos, sino para Estados Unidos. América son mucho más que los Estados Unidos. Bueno, y Perú en concreto, con gran motivo, con razón, se siente orgulloso del gran puerto de Chancay, pero cuidado, esto puede ser un elemento de intervención por parte de Estados Unidos, exactamente igual que las inversiones chinas en Panamá le van a servir antes o después a la administración de Trump, sobre todo si sale bien lo de Cuba y si no, no cuesta demasiado dinero, porque bastante se están gastando en Irán, si no sale muy mal la intervención que se va a producir sobre Panamá para echar a China de las puertas, las dos puertas del canal de Panamá, que de facto ya están controladas por empresas chinas. Repito, hay un muy difícil equilibrio y en un panorama en disputa poner una vela a Dios y otra al diablo normalmente no sale bien, porque uno u otro te van a golpear, si no los dos. Entonces, cuidado con estos equilibrios y con romper estos equilibrios. Bueno, antes el doctor Ibáñez ha hablado de esta ruta de la seda 2.0, la franja, la estrategia de la franja y la ruta. En realidad, lo que hace China es desarrollar un programa, una gran estrategia, lo que se conoce como las grandes estrategias. Esta gran estrategia que lo que busca es convertir a China en la fábrica del mundo. Si de una forma doméstica ya lo podría estar siendo, lo que quiere ser fundamentalmente es ocupar el puesto que Alemania, la Alemania de los años 30, la Alemania nazi de los años 30, quería jugar en el conjunto de Europa. Y esto, repito, tiene muy altos costos y desde luego consecuencias no demasiado gratas para los protagonistas, tanto los protagonistas activos como los pasivos. Vean las inversiones que hay chinas, que hay
por todo África, eh, llegando a ser el 100% de las inversiones, como es el caso de Sudáfrica, que no es precisamente un país que esté fuera de las órbitas de la política internacional y no es un país pequeño o un país pobre, un gran país. Y desde luego estas inversiones en infraestructuras, pero ya en acopio de materias primas estratégicas, son enormemente importantes. Supongo que a ustedes les importa mucho más el caso de América Latina y como ven, no solamente es notable, sino que ya para mediados de los años 20 es literalmente extraordinario. La, la- no solamente la inversión, sino el comercio, el monto económico que tiene China con los países de la región son extraordinariamente importantes. Y está utilizando estas inversiones y está utilizando este comercio para establecer, para disputarle la región a Estados Unidos, que la está reclamando. De hecho, hasta cierto punto, esta reivindicación de la política Don't Row no es otra cosa que tratar de frenar la expansión de China en América Latina. Bueno, antes he dicho que estos cambios del eje de poder mundial no suelen ser pacíficos. Ya no están siendo pacíficos. Eh, Hasta hace unos meses estábamos muy preocupados por lo que ocurría en el Ártico y sobre todo con esta aparente ocurrencia de Trump en las elecciones de hacerse con Groenlandia, con la gran isla de Groenlandia. Estábamos mirando más allá de Groenlandia, lo que importan son las nuevas rutas eh, rutas comerciales que se van a abrir en verano en el Ártico. Pero en la última semana, semana y media ya, lo que estamos viendo, ya nos hemos olvidado del Ártico, ahora nos focalizamos en el estrecho de Hormuz y en en el gran peso a todos los niveles, político, militar y, por supuesto, económico, que tiene mantener abierto un estrecho. Ah, Por aquí pasa eh, un tercio del petróleo, una quinta parte del gas natural que el mundo consume y, en consecuencia, esto tiene una influencia directa en la economía mundial. Ayer se barajaba si había un movimiento especulativo en el precio del petróleo, hoy han vuelto el barril Brent a alcanzar los $100. Eh, si esto se mantiene por encima de un mes, este precio se va a doblar. Y el efecto económico mundial, la crisis económica que esto puede producir, el incremento de los precios energéticos que esto puede producir, va a equipararse con las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Consecuencia, repito, el cerrar este estrecho, hacer que un ataque específico contra un país alcance carácter global, eh, mm, tiene consecuencias que nos afectan y nos afectan de forma directa. Esto no es algo que esté ocurriendo a miles de kilómetros, esto es algo que está ocurriendo cada vez que va a la estación a llenar su tanque de su depósito de gasolina, está echándole fuego a su carro. Bien, pero yo les invito a echar un vistazo a otros escenarios. Estos escenarios ya los conocemos, ya están produciéndose grandes tensiones y en otro una guerra ya abierta, pero hay otros escenarios que pueden ser, primero, tener consecuencias mucho más graves y, segundo, realmente inclinar la balanza geopolítica de una forma definitiva entre la potencia declinante y la potencia emergente. El escenario más trascendente no es ya solo la isla de Taiwán, donde se está produciendo una serie de movimientos realmente muy importantes.
China nunca ha renunciado a Taiwán, siempre es un territorio que ha reclamado como propio, exactamente igual que la colonia de Hong Kong o de Macao, y hasta hace relativamente poco tiempo, 10, 15 años, en Taiwán había una gran resistencia a esta unión. Ahora bien, el crecimiento económico y del nivel de vida que hay ya en China hacen que los taiwaneses ya no vean esta incorporación como algo empobrecedor, sino todo lo contrario, como la garantía de seguir creciendo. Y esto, repito, es enormemente trascendente para el futuro de la isla. Por supuesto, hay sinergias económicas que beneficiarían a ambas partes. Entonces, eh, esto es enormemente significativo y todos los planes de Xi Jinping, el alto mando del Ejército Popular de Liberación, como se llaman oficialmente las Fuerzas Armadas chinas, están concentrados en el desarrollo de estrategias para controlar primero los estrechos y luego toda la isla de Taiwán y más allá, como ahora veremos. Para ello, si esto se va a producir en los próximos meses o como mucho el próximo año. Esta ventana no va a estar permanentemente abierta y va a depender también mucho de cuánto dure la guerra, el ataque sobre Irán, y cuánto les va a costar a Estados Unidos su intervención sobre Irán y su capacidad o incapacidad de ayudar a Taiwán. Porque lo que se va a dilucidar ya no es tanto la suerte de Taiwán, sino la suerte de todo este escenario, de todos los países ribereños del Mar del Sur de la China. China ha gastado mucho dinero en crear islas artificiales que no están dedicadas a la investigación oceánica ni al desarrollo de piscifactorías, sino que son todas bases militares. Se han convertido en bases militares. Eh, Algunas aéreas, otras navales y otras eh, con presencia de importantes tropas de infantería. Lo que quiere China fundamentalmente es dominar todo este escenario, hacer suyo todo este escenario, porque hoy este escenario, la primera potencia militar de este escenario que tienen en pantalla, sigue siendo Estados Unidos. Y China, si quiere revertir este orden internacional, la primera fase de esa reversión es expulsar a Estados Unidos de este escenario y convertirse en potencia hegemónica con el dominio de este territorio, más allá de las riquezas que hay en el vaso oceánico, en el fondo del Mar del Sur de la China, que hay no solamente tierras raras, sino sobre todo petróleo y gas. El segundo escenario sobre el que me gustaría llamar su atención es el Báltico. El mar Báltico es una zona de roce entre el nuevo imperio ruso y la expansión o la Unión Europea. La expansión de la Unión Europea en las últimas décadas con la entrada de los países escandinavos y en el último año con la entrada de Suecia y Finlandia, países históricamente neutrales que han ingresado en la organización del Tratado del Atlántico Norte, en la OTAN. No han ingresado porque la OTAN haya hecho presión para que entren. La OTAN les ha abierto la puerta. Han sido Suecia y Finlandia, que no se fían en absoluto de su vecino Rusia, los que han llamado a la puerta de la OTAN y han encontrado una buena recepción en el Báltico. Están sucediendo cosas muy extrañas como oleoductos que vuelan, eh, tráfico de petroleros sin matrícula, barcos nodriza que llevan drones con unos usos más intimidatorios que atacantes, pero esta zona de fricción pone de forma directa en contacto las ambiciones neoimperiales rusas
y la capacidad de resistencia de los países europeos y Estados Unidos. Pero vamos a ver cuánto tiempo Estados Unidos está dentro de la OTAN, porque esa es otra historia. Es decir, la- los, los cambios de simpatías y alianzas caprichosas de Donald Trump pueden hacer que Estados Unidos salga de, de la OTAN o que la OTAN desaparezca en cuanto tal y resurja la Unión, la Comunidad de Defensa Europea, que ya fue creada en los años 50, pero que ha estado invernando desde entonces por la gran contundencia y los grandes medios de los que disponía la OTAN con el padronazgo estadounidense. Hasta aquí mi intervención. Espero haberles hecho hacerse más preguntas que encontrar respuestas, pero en todo caso quedo a su disposición para el debate o en pantalla tienen mis correos electrónicos y con mucho gusto atenderé todas sus peticiones, dudas, preguntas o lo que consideren oportuno. Muchas gracias. Gracias, Isidro, por tu intervención. Bueno, vamos un poco sobrepasado del tiempo. Le voy a ceder rápidamente la palabra a María Teresa. Adelante, María Teresa. Gracias, Isidro. La verdad que no tengo nada que decir, o tengo mucho que decir, pero no hay tiempo. Yo tengo tantas diferencias con lo que dijiste, tantas. O sea, tengo una enorme cantidad de divergencias con lo que dijiste. Pero eso es la academia. Eso yo creo que el no coincidir en las perspectivas enriquece mucho el debate. Yo creo que tendríamos, primero porque tú tienes una visión europeísta y tener una visión desde Europa es mirar el mundo con unos anteojos totalmente diferentes. Quienes vivimos en América y hemos sufrido lo que es vivir en América, tenemos una visión absolutamente distinta. Y yo voy a tratar de resumir mi pensamiento en una frase. La relación que los americanos, porque vivimos en el continente americano, tenemos con Estados Unidos es una relación esquizofrénica, bipolar, porque cuando Estados Unidos decidió la doctrina Monroe hace 203 años, tenía tres pilares esenciales que eran muy simples cuando el presidente James Monroe decidió crear la doctrina Monroe. Y era la no colonización de Europa en América, porque habíamos hecho un proceso de independencia contra España, es decir, nos habíamos independizado a sangre y fuego de España. Luego la no intervención de Europa en América, es decir, que no volvieran por sus fueros después que se recompusieron las coronas, dejaron de pelear entre ellas y decidieron crear nuevos ejércitos para volver. Y luego no comprometerse América a interferir en los asuntos internos de Europa. Esa es la esencia de la doctrina Monroe. Entonces, cuando Estados Unidos decide, a partir de los años 60 en la Alianza para el Progreso, en invertir en América, bueno, entonces es el imperio que nos quiere invadir, pues. Es Estados Unidos que quiere venir a moldear nuestro pensamiento. Y es el Estados Unidos intervencionista para que no haya comunismo. Entonces, una relación esquizofrénica. Si invertían, si decidían poner dinero para que América creciera, era intervencionismo e imperialismo. Además que yo no creo que Estados Unidos sea un imperio porque no tiene las características de los imperios partiendo de Durocell, además. Todo imperio perecerá. Para ser un imperio, si leemos a Huntington y vemos cuáles son las características de los imperios, Estados Unidos no encuadra, primero porque no tiene los años que se necesitan para ser un imperio. En todo caso, es una potencia. Y si Estados Unidos no se ocupa de América, nos abandona como lo hizo por más de 30 años,
entonces es porque somos el patio trasero. ¿Ves? No se ocupa. Y cuando no se ocupa de América, pasa lo que pasó en los últimos 27 años. Que entonces un país como Venezuela se transformó en la base de todo aquello que está mal. Narcotráfico, entrada de los grupos terroristas, libertad para que crecieran los grupos irregulares. O sea, una relación esquizofrénica. Si se acercan mucho, nos están invadiendo en nuestra esfera de los asuntos internos, y si no hacen nada, entonces es porque somos el patio trasero. Esto es una relación realmente como un divorcio con hijos. Complicada. Entonces, por eso te digo que tenemos un respetuoso desacuerdo. Pero yo creo que en este nuevo orden, que no sabemos cuándo ponerle la fecha, porque uno puede decir fue 1914, o fue 1945, o fue el 11 de septiembre del 2001. Pero yo creo que en este reordenamiento hay una víctima, y es el derecho internacional. Y es una víctima derivada de la